Bueno, soy el día de hoy de la clase de lubricantes y combustibles. Antes de iniciar tomamos la asistencia. Caicedo, Quintero, Presente. Presente. Requejo, David, Rodríguez, ¿está Rodríguez? Parece que está mal la señal porque no se conectó. Sí, se conectó y se fue. Bueno, Saltos, Sánchez, Valencia, Yagual. Sí, Presente, exacto. profe, buenas Profe, tardes. buenas tardes. Listo, una vez que hemos tomado lista, los compañeros se conectan, por favor me avisen para registrarles en asistencia. Ahí llegó Rodríguez. ¿Me indican si se está proyectando las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí recién Sí, ya ahí sale. recién ya sale. Listo, señores. Bueno, el día de hoy vamos a ver los tipos de combustibles. Vamos a ver lo que son los combustibles fósiles, gasolina, el motor del mundo y sus retos. Bueno, en esta presentación nosotros vamos a revisar pues lo que es, vamos a ver lo que es las características y el papel fundamental de los combustibles fósiles, con un enfoque particular en la gasolina y análisis urgente de la necesidad de una transición energética global. Entonces ustedes saben, ustedes están al tanto pues de la contaminación que se ha producido con esto del calentamiento global, que gran culpa pues le ponen a los combustibles fósiles, de los cuales pues son altamente contaminantes, y en ese campo pues entra también la parte automotriz. A ver, ¿sí se observan las diapositivas? ¿Me confirman por favor? Nada, profe. profe. Sí, no sé qué pasó, que se ha salido. Ahí parece que sí. ¿Me confirman por favor? Positivo. Positivo. Listo. ¿Estás viendo? Entonces, ¿qué son los combustibles fósiles? Entonces dice formación milenaria, fuentes no renovables, consumo energético global. El término fósil subraya su origen geológico a partir de restos orgánicos prehistóricos. Puede ser los restos de los dinosaurios, de otros animales que fueron enterrados hace miles de años, los cuales siguieron un proceso de descomposición hasta llegar a convertirse en petróleo. Por eso son fuentes no renovables, ya que si estos tienden a desaparecer, tendrán que pasar miles de años para que nuevamente se genere este tipo de combustible. ¿Dónde podemos observar eso que se puede generar este tipo de combustibles después de miles de años? Puede ser en los cementerios, donde están cientos de personas enterradas ahí en estado de descomposición. Esto puede llevar a que esto también se cree con el paso de los años, pues, pero no serían unos pocos, sino serían miles de años, que haya yacimientos de petróleo. Entonces, la formación milenaria de estos combustibles nos dice se origina a partir de una descomposición de materia orgánica, puede ser plantas, animales, que vivieron hace millones de años. Este proceso requiere alta presión y temperatura en el subsuelo.
Entonces no todas las plantas de animales que están enterrados pueden convertirse en petróleo. Tienen que tener esas características en especial. El primero es una alta presión y luego una temperatura en el subsuelo para que esto se pueda formar, de lo contrario no se forma. Como nos dicen, fuentes no renovables incluyen el petróleo, el carbón, el gas natural. Se consideran recursos finitos, ya que su tasa de consumo es mucho mayor que la tasa natural de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos combustibles no renovables tienden a desaparecer por su alto consumo por parte del ser humano. Ya que estos tienden a desaparecer o a no satisfacer la demanda, su precio se ve variado mes a mes. Por eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, que los combustibles, como ya no tienen ese subsidio, vemos que suben, bajan, pero más tienden a subir. ¿Por qué? Porque estos combustibles, digamos, no hay la suficiente demanda a nivel mundial, y también depende mucho de la producción de los barriles de crudo para que este, según el mercado internacional, pues tienda a la alza o a la baja. En nuestro país hemos visto que todo esto tiende a la alza. No hemos visto que la gasolina extra, que es un derivado del petróleo, tiende a seguir bajando, sino tiende a subir. El periodo anterior metro estaba a 2,85 el galón, ahorita está a 2,91 si no me equivoco. Y así de los otros combustibles. Y no hablemos del diésel, que es otro que por este subsidio pues ha subido su precio. Y hoy tenemos manifestantes en las calles de la sierra, principalmente en Otavalo, en el norte de Quito, al sur de Quito, por la Tacunga, entre otros lugares. Y hemos visto que sí está un poquito grave la cosa por allá. Nos dice consumo energético global. A pesar de la expansión de las energías limpias, se estima que estos combustibles cubren más del 80% de la demanda energética mundial. Dice proyectada incluso para el 2025, en el año que nosotros nos encontramos. Imagínense, nosotros somos tan dependientes de estos combustibles fósiles que estamos ocupando el 80% para la movilidad, para el funcionamiento de la industria. Y hoy en día nos hacen un llamado de atención, principalmente la parte ambiental, para que tratemos de utilizar otro tipo de energías, no seamos tan dependientes de los combustibles fósiles. Entre ellos pues están algunos tipos de energías que nos va a ayudar la señorita Sánchez, indicándonos cuál se acuerda de esas energías limpias y que también son renovables. Si nos escucha, señorita Sánchez. ¿Qué pasó? Dígame, profe. De las energías limpias, ¿cuál se le viene a la mente a usted? Energías limpias. Sí, ¿cuál se le viene a la mente? Yo justo el anterior... Las que Le escucho. Las que son, las realizan de cosas orgánicas. Bueno, esos son biocombustibles. Estoy hablando de energías limpias. Sería energía solar, pero Energía solar. Gracias por su ayuda, señorita Sánchez. Lógica también sería. Sí, tienen toda la razón. Porque no son químico. Son energías que nosotros podemos ocupar, como la energía solar, la energía eólica, la propia energía que estamos utilizando en este momento. ¿Por qué tipo de energía es la que estamos ocupando ahorita, que la cual nos llega la electricidad? ¿No se acuerdan? Energía hidráulica, la cual la estamos... hidráulica que viene de la fuente. La cual nosotros lo que están haciendo es almacenar una gran cantidad de masa de agua, y en la cual hay un tipo, ¿cómo sería en este caso? Un tipo de desfogue, digamos, que abre sus compuertas, tiene una salida tipo diagonal para que el agua alcance altas velocidades y mueva una turbina.
y por ende está generando electricidad. Dígame, David, le escuchamos. Algo quiere decir David, pero no lo escucho. A veces el A veces internet, el internet, a veces se pone a así. veces se pone así. Sí, internet también sí es muy inestable. Bueno, no sé qué pasa, David. Puede ser su internet o el mío que está intermitente. Es por eso que... Dice que es el micrófono. La otra vez Escribe bien. también me pasó así, igual el micrófono que no se puede activar. Así está diciendo Sí, el micrófono. Pero ya es la computadora de él, ¿eh? Y en mi caso aquí le pongo... Ajá. Listo. Vuelve a entrar. Sí, que mete la boca. Vuelve a entrar para... Si no hay problema, salga nomás. El acceso está libre para que pueda volver a ingresar. Listo, entonces... en estudios, a nosotros... Por favor, los micrófonos, aquí está encendido. Elvis. Apague el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, nosotros hacemos un llamado de atención prácticamente a nivel mundial, ya que según los estudios realizados de los yacimientos del petróleo, nos dan una fecha tope, una fecha límite, y como antes les mencioné, pues la demanda mundial y la dependencia a estos combustibles hace que nosotros pues nos estemos acabando esas reservas de petróleo. Por ende, si no buscamos nuevas fuentes de energía, lo que se llama la transformación energética, nosotros vamos en un futuro vamos a tener pues que, si es imposible, haber guerras por el petróleo, porque tiende a esto de la oferta y la demanda, y al haber más demanda que oferta, pues los precios van a subir incontrolablemente y los países van a pelear por tratar de adquirir este petróleo o estos derivados del petróleo para seguir produciendo, tanto que funcione la parte industrial como la parte automotriz, y los precios tienden a subir. Es por eso que nos hacen un llamado a buscar nuevas fuentes de energía. El sector automotriz lo que ha hecho es enfocarse en dejar la dependencia de estos combustibles fósiles como son la gasolina extra, super, diésel, etanol, Kerex. Entre los diésel pues tenemos diésel premium, diésel industrial. Entonces, dejar esta dependencia y buscar nuevas fuentes de energía. Que hoy en día hay muchos estudios relacionados pues con la utilización de un motor eléctrico, celdas de hidrógeno, motores de combustión interna que funcionan con agua, entre otros, con el fin de mitigar esa alta contaminación, también para tratar de reducir este calentamiento global, que si el ser humano sigue contaminando como lo ha venido haciendo por estos miles de años, pues va a tener pues que tiende a desaparecer. Y es por eso que no solo por esta dependencia, sino por la parte ambiental, nos enfrasca o nos orilla a buscar estas nuevas fuentes de energía. Hay muchos motores que posiblemente nos sorprendan, vuelvan a la vida, digamos, como el famoso motor Wonk, el famoso motor de 2 tiempos, que por normativas ambientales han desaparecido, digamos, o han salido, ya no son vendidos hoy en día. Bueno, mil disculpas, Flores Milo, es el internet, no puedo hacer nada. Así que por favor escuche la clase nomás, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que también el sector automotriz se enfrasca en
cambiar su motor de combustión interna a un motor eléctrico. Según estudios, en un artículo científico también que yo presenté, solamente se reduce, digamos, el costo de mantenimiento en un 30%, no más. Así que no hay mucha diferencia con el mantenimiento que nosotros hacemos a nuestro motor, a nuestro vehículo de motor de combustión interna, que a un vehículo eléctrico. Claro que tenemos que capacitarnos porque el mantenimiento de estos pues requiere digamos, más o menos una, ¿cómo sería esto? Ya depende de una capacitación para poder manejar esos sistemas de alta tensión y no sufrir accidentes. Como por ejemplo, pues mantenimiento de las baterías, que se hace una vez al año, la descarga de estas baterías, revisión de todo lo que es la parte de los, se me fue el nombre, la parte de las celdas. Entonces ir revisando una por una y ver el voltaje y ver cómo está. Mantenimiento de la placa también, de la que tiene al lado de la batería, entre otros. Utilizar una herramienta. Los componentes. También, sí. Los componentes, utilizar una herramienta que esté protegida para nosotros no sufrir esa descarga eléctrica. Es un tema así un poquito amplio, tenemos que capacitarnos, no es muy difícil. Todo lo que es la parte de frenos regenerativos, todo lo que es la parte del sistema de carga, lo que es el rotor, entre otros componentes. Entonces lo que nos hacen es un llamado a nosotros como técnicos, capacitarnos, no quedarnos rezagados. Este cambio de la matriz ya energética ya sucedió con el cambio del carburador al sistema de inyección. Los técnicos que se capacitan en el sistema de inyección pues hasta hoy tienen trabajo, y los que no pues quedaron rezagados. Hoy nuevamente tenemos que actualizarnos con todo lo que es de estas nuevas tendencias de motor eléctrico, pero de ahí el resto tenemos lo mismo. Tenemos chasis, tenemos sistema de frenos, tenemos sistema de suspensión, sistema de dirección, entre otros. Entonces el mantenimiento va a seguir. Lo que sí va a haber una disminución de un 25, un 30% en ingresos, porque el motor eléctrico no necesita tanto mantenimiento como el motor de combustión interna. Simplemente se hace una revisión cada año de lo que son los carbones, porque muchos de ellos ya vienen hasta sin carbones. Entonces solamente es una revisión, un reajuste y nada más. Son motores 100% eficientes, nos dan su máximo de la eficiencia desde el inicio, no como el motor de combustión interna que tiene que ir desde cero hasta llegar a su 100%. Estos nos dan desde el inicio un 100% de eficiencia. Y por ende pues disminuye el mantenimiento, el resto no hay ningún problema. Entonces nos dice características principales de los combustibles fósiles. Dice densa concentración de energía. Claro, este combustible fósil, como ustedes saben, tiene unas características de energía, tiene una capacidad energética muy elevada, y es por eso que nosotros lo utilizamos. P0, alta densidad energética, lo que significa que una pequeña cantidad puede liberar una gran cantidad de energía. Entonces una pequeña cantidad de combustible libera una gran cantidad de energía. En este caso es una energía química, la cual por medio de la cadena cinemática estamos transformando a energía mecánica, la cual utilizamos para mover nuestros vehículos. Dice, siendo muy eficiente y con un coste de producción históricamente bajo. El coste de producción, nos dice, es bajo. Eso es lo que nos llama la atención y por eso somos muy dependientes. Nos dice que es muy eficiente. Sí es eficiente, pero también nosotros nos contradecimos. Si nos dice que es un combustible muy eficiente, ¿por qué estamos hablando que del 100% de esa quema de aire combustible solamente estamos aprovechando el 30% como máximo en motores de gasolina y un 60% en motores diésel? Igual, ¿por qué será eso? ¿Qué pasó, Yagual? ¿Se durmió en la clase? Profe, puede ser porque no se ha investigado, más a fondo, porque hay más recursos para poder explotar.
poder explotar. Pero todo es política. Todo es política. Gracias. Solo para Sí, gracias Elvis. Sí, tiene mucha razón, hay mucho que investigar. También todos los elementos que estén sujetos a movimiento, existe este fenómeno que nosotros lo tratamos de reducir al máximo. No lo vamos a poder, en este caso, pues, eliminar, que es la fricción. Entonces, la fricción lo que hace es que se pierda esa eficiencia y lo transforma en calor. Por eso nosotros tenemos un sistema de refrigeración, porque este movimiento, la quema, todo eso del combustible y el movimiento que genera fricción y la fricción genera calor, hace que el motor pues alcance los 300 grados centígrados y cuando el motor simplemente opera desde los 80 a los 90 grados centígrados, que es su temperatura ideal de trabajo. Entonces tenemos el sistema de refrigeración, el que nos ayuda a mantener esta temperatura. Entonces, de toda esa eficiencia, estamos hablando de un 100%, nosotros aprovechamos un 30%, el resto estamos nosotros disipándole en forma de calor, porque ahí viene la primera ley de la termodinámica que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ricardo nos dice, profe, yo soy igual que el compañero, mándeme una captura al grupo, dice. ¿Qué captura que quiere? Bueno, si no pueden activar sus micrófonos, simplemente escuchen la clase. Ya. Entonces, como la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, toda esa energía química del 100%, nosotros estamos aprovechando el 30%. Y el 70% le estamos disipando en calor hacia el medio ambiente. Es lo que estamos haciendo. Luego nos dice, el costo de producción es relativamente bajo. Sí, es muy relativamente bajo. Es por eso que nosotros no hemos dejado esa dependencia y hemos estado ahí. Pero también se viene a factores políticos. Imagínense que esto de motor eléctrico, motor de hidrógeno que funciona con la pila de hidrógeno, la cual hace separar pues el digamos el oxígeno, el hidrógeno, H2O es el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno lo manda por el tubo de escape, que no es más que vapor de agua, y el nitrógeno lo ocupa para que haga la parte de la gasolina, para que explote y haga una combustión mucho más limpia, haciendo pues que estos motores sean amigables al medio ambiente. Diga Elvis. Esos son los nuevos vehículos que están haciendo el H2O, que es agua, a base de agua, a base de agua, base de vapor. Ya, profe, o sea, como usted dice, todo es política, o sea, esos vehículos ya están, o sea, ya se ha confirmado que sí son actos para el medio ambiente. Pero como siempre dice el dicho que, o sea, no le conviene a ciertas partes, a cierto gobierno o a cierta élite, se puede decir. Porque ya hay, o sea, lo que es el motor eléctrico ya está, lo que es el carro de agua también ya está, y muchas otras cosas más. Entonces, como ya está la industria, ya no le favorece a ellos. Igual es un sistema. Si me equivoco ahí, profe Correa. Así es, tiene toda la razón. Siempre va a haber intereses políticos, siempre va a haber las grandes élites que no están a favor, digamos, de que salgan estas nuevas tecnologías a la luz. Hay muchos intereses políticos los cuales hace, digamos, que haya una conspiración, se podría decir, porque el motor eléctrico ya existió. Cuando recién salió el motor, los vehículos, la mayoría eran eléctricos, pero como se descubrió el petróleo y fue la década del boom petrolero, ¿qué pasó? Que simplemente hicieron lo posible para que estos vehículos desaparezcan y funcionen los motores de combustión interna, porque era algo novedoso, algo llamativo, y no necesitaban que sigan existiendo otros motores, peor el motor que funcione con agua. ¿Qué pasó con el motor eléctrico? Simplemente fue desapareciendo con el paso del tiempo, y también estos motores de
de eléctricos, digamos, no tenían la capacidad de moverse de un lugar a otro. Recuerden que antes los pueblos o las ciudades eran pequeñas, entonces abastecía, digamos, la carga de estos motores para que se desplacen de un lugar a otro y no había mayor necesidad. Pero en cuanto fueron creciendo las ciudades, se fueron aumentando las distancias de recorrido, pues estos motores ya fueron eléctricos, ya fueron, digamos, motores eléctricos ya fueron ya no satisfaciendo la demanda de movilidad. De ahí entraron los motores de combustión interna, los cuales se podían desplazar de un lado a otro sin ninguna necesidad de estar recargando por largos tiempos las baterías. Entonces, ¿qué pasó? No dejaron que sigan investigando para mejorar estos sistemas de carga, para que las cargas sean más rápidas, para que se puedan desplazar en mayores distancias, estamos hablando de autonomía, y fueron desapareciendo. Los motores de agua o los motores de celdas de hidrógeno, estos en cambio fueron dos los que patentaron. Y como no les convenía, ¿qué hicieron? A uno de los que patentó falleció. Hasta ahora dicen que fue un accidente, entre comillas. Al otro lo declararon loco y lo metieron en un manicomio hasta que falleció. Y hasta ahí llegó el famoso motor de agua. Hoy en día vuelven a resurgir con estas nuevas normativas, con estas investigaciones de la dependencia de los combustibles que ya al 2040 van a comenzar a escasear. Y los magnates del petróleo, que antes eran los que se oponían a que estos motores salgan a la luz y los desaparecieron, ahora son los primeros que están invirtiendo en estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si el petróleo ya desaparece, ellos tienen que buscar otro nicho de mercado que les siga ingresando altos valores económicos. Ya. Entonces dice 2. Origen bioquímico. Su composición principal deriva de hidrocarburos, resultado de transformación de restos de plantas terrestres, carbón y microorganismos marinos, petróleo o gas. Los orígenes químicos, nosotros tenemos lo que es el gas, el GNC conocido en Estados Unidos, Europa, o también el famoso GLP, los coches bomba aquí en Guayaquil por falta de mantenimiento. Como nos dice, estos salen pues de las plantas terrestres, del carbón, de la descomposición orgánica de todo lo que es los desechos, sale este gas. O también sale de la minería, también sale ese tipo de gas, el cual se puede tratar y viene a ser el gas natural vehicular, el cual se está utilizando en otros países y ha dado buenos resultados. Son, digamos, amigables con el medio ambiente. Se necesita hacer algunas modificaciones en lo que es la parte de sello y todo eso, porque este alcanza mayores temperaturas. El poder energético es mayor que el petróleo, y es por ende que tiene que hacer los sellos, los cauchos tienen que ser más resistentes a altas temperaturas, y el sistema de refrigeración tiene que ser mucho más eficiente para evitar que el motor se recaliente. Porque si se recaliente, lo que pasa es que tiende a deformarse el cabezote, tiende a griparse, el famoso gripado del motor. ¿Qué es el gripado del motor? ¿Quién me ayuda? Juan Gabriel, ¿qué es el gripado del motor? ¿Ha escuchado este término? No, profe, no he escuchado el término. ¿Alguien ha escuchado este término que dicen el gripado del motor? Jessica, ¿ha escuchado este término? No me escucharon. No. La verdad. Pero consultando dice que es una avería grave que ocurre cuando las piezas mecánicas del motor se bloquean debido a la falta de lubricación y exceso de temperatura. Gracias por la consulta. Bueno, el gripado del motor no es más que se funde prácticamente el pistón y se pega al cilindro o a la camisa, haciendo pues que se quede pegado y por la fuerza pues haya la rotura de la biela. Es el famoso gripado del motor.
llega a tal temperatura que lo... explicándolo así, o sea, sí, porque he conocido compañeros que la moto la dejan en el taller, que le dan cambio de aceite, si lo sacan, nunca se lo ponen, ellos salen a rodar y en media cuadra, así ha pasado. Sí, ¿qué pasa? Por las altas temperaturas que alcanza, tiende a fundirse o a pegarse el pistón con el cilindro. Y llega a tal fuerza que ¿qué pasa? Que en el mejor de los casos se apaga la moto y no prende más, se queda trabado. Y en el peor de los casos se fractura la biela. Y cuando se fractura la biela, pues vamos a ver que una se fractura y si trato de seguir rodando, pues la pedazo de la biela que queda libre va a golpear con el bloque motor y lo va a romper, haciendo que usted ya tenga que comprar motor nuevo. Eso nomás, del gripado. Entonces, la parte del gas, sí se necesita pues el sistema de refrigeración que sea muy eficiente, porque este tiene un poder calorífico casi el triple del petróleo. Como tercero tenemos emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas con este boom petrolero. Las altas emisiones contaminantes, entre ellas tenemos el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el famoso NOx, también conocido como óxido de nitrógeno, óxido de azufre, partículas por millón de azufre, tenemos partículas por millón, tenemos el hidrocarburos no quemados, todos los cuales están contaminando el medio ambiente. La parte automotriz, en vista de esto, ha tratado de poner varios catalizadores: catalizador de oxidación, catalizador de 2 vías, catalizador de 3 vías, con el fin de descomponer estos gases contaminantes y simplemente que estos nos den, emisiones más amigables con el medio ambiente. A ver, veamos. Deje de transmitir un momentito, ¿no? A ver si les proyecto la pantalla, la pizarra. Ya. Entonces nosotros tenemos el famoso monóxido de carbono. Gas. Perdonarán. El CO2. O el CO tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si utilizamos utilizamos nosotros un catalizador de oxidación, esto lo que va a hacer es aumentarle una partícula de oxígeno y quedándonos el carbono más el oxígeno como subíndice 2. Si tenemos un subíndice 2 nos indica que es gas. Entonces lo descompone. El monóxido de carbono, que en un inicio es algo sumamente contaminante, que está causando el efecto invernadero, se separa y estamos botándolos por separado, oxígeno y carbono. El carbono pues es negro, es el famoso yin, y el carbono. Si tenemos el famoso NOx, también lo que hace es ponerle oxígeno y tenemos el famoso, es lo que tenemos, nitrógeno más oxígeno a vapor de agua, y eso botamos por el tubo de escape. ¿Qué estamos haciendo? Descomponiendo estos gases nocivos y haciendo que los gases sean más amigables con el medio ambiente. Es lo que está haciendo. Eso es lo que hacen los catalizadores. Pero los catalizadores tienen que tener una temperatura de funcionamiento de 300 grados centígrados. Es la temperatura de funcionamiento de un catalizador. Si el catalizador no alcanza esas temperaturas, no va a ser la parte de oxidación y por ende pues tiende a taparse. Profe, disculpe, ¿usted puso una pantalla? Sí, yo puse la pantalla. Ah, ya, porque solamente se ve unos puntos. Ya. ¿O cómo tiene que verse?
¿Qué otra vez nos ¿Cómo puso? tiene que ver? En la pantalla tiene que verse, estoy proyectando la pantalla. ¿Alguien más que solo vea puntos? ¿Me confirma si se ve la pantalla virtual? No, no se mira, no se mira. No, no se mira, no se mira. Yo solo lo veo a usted, no veo más nada. Yo solo lo veo a usted. no El veo más internet. nada. Igual se va a subir el video de la clase, o sea, al aula virtual, para que pueda observar la descomposición de estos gases nocivos en gases más amigables con el medio ambiente. Ya, dejemos de transmitir esa pantalla digital. Está medio lento mi internet. Ahí proyecto nuevamente las diapositivas. ¿Me informan si se puede observar? No, yo no veo nada, bro. No, yo no veo nada, bro. Ahí. Ya está. Sí, ahí sí se ve. Ya. Ahí se ve. Ahí sí se ve. Entonces, la parte automotriz lo que hace es buscar de alguna manera hasta que lleguemos a ese motor de eléctrico, implementar tecnología que haga más amigable a estos gases contaminantes. Entonces, dice, la combustión libera grandes cantidades de dióxido de carbono, el CO2, metano, SH, y otros contaminantes, siendo las causas principales del calentamiento global y la acidificación oceánica. Entonces nosotros tenemos primerito el monóxido de carbono, el CO. Este lo que hace es crear una barrera arriba de la capa de ozono y haciendo que los gases, digamos, los rayos ultravioleta no salgan, se queden atrapados aquí en la Tierra. Porque por lo general lo que los rayos ultravioleta lo que hacen es entran a la capa terrestre, chocan con la capa terrestre, rebotan y salen. Simplemente calientan la Tierra y se van, manteniendo esa temperatura, pues que es la ideal para que el ser humano viva. Pero al momento que existe este monóxido de carbono y crea esa capa, este permite el ingreso de esos rayos ultravioleta, pero no la salida, haciendo que el planeta pues se caliente. Ha subido unos grados de temperatura, no es tan drástico, pero sí está afectando enormemente. Vemos que ahorita la descongelación de la Antártida, imagínense, entre otros fenómenos. Estamos hablando que de la descongelación de la Antártida, pues algunos países costeros tienden a desaparecer por una subida del nivel del mar. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Como cuarto aspecto tenemos recursos limitados. Entonces nos dice, su exploración intensiva plantea serias preocupaciones sobre su agotamiento. La búsqueda constante de nuevas reservas impulsa conflictos geopolíticos y económicos. Esto ya lo hemos venido hablando. Ya hemos dicho que ya le han puesto una fecha fin a los combustibles fósiles. 2040 tiende a desaparecer los combustibles fósiles y tienden a la alza en la parte de precios porque va a escasear y no va a satisfacer esa demanda mundial. Recuerden que el 80% de la movilidad de la parte industrial es por la parte del petróleo y solamente el 20% es la utilización de otras fuentes de energía. Por eso que hoy en día siempre se busca, digamos, energías renovables que sean eficientes y que nos quiten esa dependencia de los combustibles fósiles. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que no esté claro?
¿Está claro? Señorita Sánchez. Bueno, David no tiene micrófono. Sí, un poco. Sí, un poco. Sí. Inge, ese fondo negro no deja leerlo. Ese fondo negro no deja leer lo que usted está indicando ahí. Me disculpas el internet. Ahí. Bueno, esta diapositiva vamos a revisar un poco lo que es el impacto ambiental y económico. Una visión global. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está pasando en la parte ambiental, que ya estábamos hablando un poco, y en la parte económica, que también ya lo hemos mencionado. Es una visión global de lo que puede pasar. Nos dice el impacto, dice, el uso continuo del combustible fósil conlleva consecuencias profundas que van más allá de simplemente generación de energía. Sí, va mucho más allá. Porque al generar energía estamos contaminando notablemente. Por no decir que estamos acabando con el ecosistema donde se explota, digamos, donde se extrae, donde se crean esos pozos para extracción de este denominado oro negro. ¿Qué pasa? La contaminación es tan alta que la flora y la fauna de ese sector desaparece. La tierra no es productiva. ¿Se acuerdan ustedes del caso Texaco, que hubo una demanda millonaria y hasta nos pagaron por la contaminación que causaron en la parte oriental? ¿Han escuchado sobre ese caso Texaco? Elvis, ¿has escuchado sobre el caso Texaco? Sí, algo así escuché, profe, pero no tengo, no tengo claro eso, no lo tengo claro. Les voy a explicar un poco. Para la extracción del petróleo y sobre todo para la movilización por los oleoductos, lo más viable es que los oleoductos sean aéreos, para tener un mejor control, para cuando haya fugas, digamos, tratar de resolver eso lo antes posible. Pero estas oleoductos, digamos, estas vías de traslado del crudo, es mucho más costosa si se lo realiza de forma aérea, que indica la normativa, para que se pueda, digamos, controlar el impacto en caso de derrames, en caso de que pase algo, se pueda, digamos, arreglar esto. Pero como nuestro país no pone normativas, lo que le interesa a los gobernantes es que les den dinero, que produzcan lo más que puedan. Estas vías o estos oleoductos son, digamos, internos, no son aéreos, son en la parte del piso, muchas veces son dentro de la tierra. Y cuando existen estos derrames de petróleo, ya se dan cuenta cuando está inundado, cuando se forma una laguna de petróleo. Ahí nos damos cuenta, ahí recién corren a tratar de remediar esta fuga, ocasionando pues que este petróleo contamine esta área. Eso pasó con el caso Texaco, que contaminaron un área extensa de tierra, la cual ahí dejó de existir flora, fauna, y hubo una demanda millonaria por parte del Estado ecuatoriano ante esta empresa, y pagaron lo que le pidió Ecuador. Pero eso fue simplemente algo simbólico, algo histórico, porque si nosotros queremos recuperar esa extensión de terrenos, pues no se puede. Lo único que se puede hacer es tierra muerta que ya está contaminada. Lo que se puede es coger toda esa cantidad de tierra, sacarla y poner nueva tierra para que sea productivo. No se puede hacer nada. Está la contaminación que no se puede, ni por más millones que se ocupen, que pidan, no va a hacer que esas tierras sean otra vez productivas. Simplemente son extensiones de tierras que fueron contaminadas y son terrenos infértiles. Entonces mucho también depende de los gobernantes y que exijan nuevas tecnologías, que exijan pues normativas internacionales para poder movilizar el crudo y que no exista esta tal contaminación.
Entonces nos dice, récord histórico de dióxido de carbono. En el 2023 las emisiones globales de dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles y procesos industriales alcanzaron niveles sin precedentes, intensificando los fenómenos climáticos externos. En México existe un hueco. Ya se ha hecho un hueco en la parte de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que impide que los rayos UV ingresen a nuestro planeta. Si estos rayos UV ingresan a nuestro planeta, pues son cancerígenos. Si usted sale, digamos, a la playa, sale a tomar sol y hay una fuerte intensidad de una radiación, pues usted puede sufrir un tipo de cáncer en la piel. También puede sufrir quemaduras. Entonces, este monóxido de carbono ha hecho que esta capa de ozono pues vaya desapareciendo y estos rayos UV puedan ingresar libremente, causando pues diferentes tipos de cáncer a la piel. Entonces, en el 2023 alcanzó cifras históricas. En México ya hay un hueco que prácticamente queda roto y permite este ingreso de estos rayos que son nocivos para el ser humano, que le causa diferentes tipos de enfermedades a la piel por más bloqueador que usted utilice. Subsidios masivos. Los subsidios globales a la producción y consumo de combustibles fósiles superan el 1.5 billones de dólares anuales, distorsionando los mercados y frenando la competitividad con las energías limpias. Nosotros estamos teniendo una transición, a muchos no nos gusta, pero el Ecuador ya no está en capacidad de sostener estos subsidios. Es por eso que van desapareciendo. Muchos nos parecen malos, muchos nos parecen buenos, muchos ya nos hemos acostumbrado a estos subsidios, pero el Ecuador no está en la capacidad de seguirse endeudando y seguir pagando estos subsidios. Y aquí vamos con una famosa pregunta que siempre les hago. Yo hace unos 15 años atrás hicimos un estudio comparativo en el precio del combustible en ese entonces y con la producción de los biocombustibles. Si no me equivoco, en ese entonces estaba el combustible, creo que estaba a unos 60, unos 70 el extra. Y la producción de un galón de éter como biocombustible para, digamos, para que el motor funcione con éter, con el que es el biocombustible, y no con gasolina, pues la producción de ese galón estaba entre los 4.60 y 5 dólares. Entonces el estudio no era viable. ¿Por qué? Porque el combustible, el extra, era más barato que un galón de biocombustible. Pero han pasado los años, vamos viendo que el combustible ha subido su precio y está en 2.91, y la producción de un galón de biocombustible creo que está en los 3.50. Entonces se va acercando y va a llegar un punto en que la gasolina va a estar más costosa que el biocombustible. Ahí va a ser viable. Si yo vuelvo a hacer este estudio de aquí a unos 5 años en un futuro, la producción biocombustible va a ser viable para poder reemplazar a la gasolina. Pero hace unos 15 años atrás, simplemente según las proyecciones era viable, pero en ese entonces no, porque el combustible era mucho más barato. Y esto es debido a ¿qué? A los subsidios, que también los subsidios ayudan a que el mercado se distorsione y sigamos dependiendo de los combustibles fósiles y no dejemos la dependencia para cambiarlos con los combustibles alternativos. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque ¿qué me voy a poner? Y si mi combustible está a 2.91, sigo utilizando el extra, no voy a seguir utilizando el bioetanol que me cuesta en este caso 3.60. Pero si ya con el paso del tiempo mi combustible llega a 6 dólares, 5 dólares y el bioetanol está a 3 dólares, pues consumo bioetanol. Ahí cambia también la parte, digamos, del bolsillo de cada persona. Y con las mezclas que yo tengo, que según la normativa, la
5, la E10, la E15 que actualmente podemos utilizar en nuestros vehículos aquí en Ecuador, puede haber esta utilización. Nosotros aquí en la parte de la costa utilizamos el E5, que es el Ecopaís. 5% de éter, 95% de extra. Pero si nos vamos a la parte de Brasil, donde la mayoría de vehículos tranquilamente puede utilizar gasolina o puede utilizar bioetanol al 100%, yo no tengo que hacer ninguna modificación en el vehículo. Simplemente ya son políticas de cada país, exigencias de cada país, y exige pues en este caso pues a los fabricantes de vehículos que tienen que entrar los vehículos con tales normativas, cosa que funcionen tranquilamente con gasolina o con biocombustible. Pero lamentablemente esa tecnología no está al alcance de nosotros, porque si nosotros queremos, en este caso, exigir nuevas tecnologías modernas, tenemos que mejorar nuestros combustibles. Estamos hablando que Perú, Colombia, tienen si no me equivoco, entre 14 y 10 partículas por millón de azufre, y nosotros tenemos 400 partículas por millón de azufre. Nosotros no podemos hablar, si nos vamos a normativa europea, de una Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 8, Euro 9 que está en vigencia. Simplemente estamos rezagados en Euro 3. Ya he visto algunos buses que vienen ya a Euro 4 por lo menos, pero estamos rezagados, porque tampoco podemos exigir tecnología mejorada, digamos, si nosotros no cumplimos con mejorar nuestros combustibles. El precio del combustible, nosotros tenemos el extra que está en 2.71 si no me equivoco, y en Perú creo que está a 2.80 creo que está, y en Colombia creo que está en 2.72. En Colombia está a 2.75, pero son combustibles de mejor calidad. Son combustibles que yo tranquilamente puedo, digamos, irme a Colombia, hasta un poquito ya casi medio barato, pero es un combustible de calidad que va a haber una mejor quema, voy a tener una mejor potencia en mi vehículo, voy a tener una menor disminución de gases contaminantes de mi vehículo. Es como que a mi vehículo le pusiera yo super, pero no irán a hacer eso, que su vehículo pues viene determinado para el tipo de vehículo. Si yo pongo extra super, digamos, es un gasto innecesario, porque mi motor está configurado para funcionar con extra o Ecopaís. Y si yo le pongo super, no va a hacer nada, no va a hacer gran diferencia, porque ya viene programado de fábrica la parte del funcionamiento. Entonces, ¿yo qué gano poniendo un combustible mejor si mi computadora ya está programada el tipo de combustible que yo puedo utilizar? Entonces no pondrán extra pensando que van a mejorar el rendimiento de sus vehículos. Es un mito, no es real. ¿Hasta ahí, señores, alguna pregunta? Yo más creo, perdón, profe, yo más creo que en usar extra y usar super es cuestión en cuanto a la carbonización por dentro. O sea, mi punto de vista. Podría ser la Como que la una carbonización. genera más quema adentro, o sea, toca hacerle el mantenimiento más rápido que con la otra. el mantenimiento más rápido que con la otra. Si hablamos, sí, es en parte técnica, sí hablamos un poquito de carbonización, porque el 1, como tiene mayor octanaje, quema mejor, no deja residuos, y el otro con menor octanaje quedan más residuos. Y aquí, como dice el compañero, la parte de la carbonización. Sí, pero a la larga, como usted dice, es un gasto innecesario. Lo que yo gasto poniendo todo el tiempo esa gasolina, no lo voy a gastar haciéndole un buen mantenimiento al año, por ejemplo. Claro, yo les pongo un ejemplo nomás. En el 2018-19 que yo trabajaba en Kia, los vehículos Picanto, vehículo de gama media, ni tan media, tenían un problema que se prendía el check engine a los 20.000 kilómetros, y de ahí seguía prendiéndose cada mes. No se sabía por qué daba ese código de error, pero nos botaba el sensor de oxígeno, la mezcla rica. Se cambió sensores de oxígeno, siguió dando el problema. Se cambió cuerpo de aceleración, siguió el problema. Se cambió cables de bujía, se cambió
los inyectores, se cambió ¿cómo se llama la bobina y seguía el problema. Entonces, ¿qué dijeron? No, estos vehículos vienen programados para que funcionen con Super. Funcionaba con Super, muchas personas se quejaron porque dijeron, si yo compro este vehículo que no es de gama alta, porque es económico, para economizar, y me dicen que ahora ponga gasolina Super, pues no le veo el fin. Pero ni porque pusieron gasolina Super, el testigo siguió prendiéndose cada mes después de los 20.000 kilómetros. Simplemente lo que nosotros hacíamos era, el vehículo llegaba, le pasábamos el escáner, borrábamos el código. Luego de un 15 días, un mes, otra vez se volvía a prender. Hasta que al final lo que dijeron es, la programación del EQ está programado con parámetros de la gasolina de Corea, y ahora toca hacer la actualización para que para abrir esa tolerancia, y para que no se prenda el check engine. Entonces ahí va lo que les decía yo. No puedo utilizar una gasolina de mejor octanaje si mi vehículo viene parametrizado para utilizar ese tipo de gasolina de aquí, de Ecuador. No gano nada. Y hasta el día de hoy pues tienen ese problema esos vehículos. Tienen que prácticamente ir a la concesionaria para que se actualice la computadora, para dejar de que este error no me siga pasando. En ese entonces, si el vehículo todavía tenía garantía, se lo hacía gratis. Y si no tenía garantía, pues se le cobraba como 150 la actualización de la computadora. Pero eran pocos los que llegaban a hacer eso, porque muchos lo que hacían era llevar a otros talleres donde... Eso le iba a decir que esto era... Digo, eso le iba a decir, o sea, que esto ya era problema de la memoria de la computadora. Tenían que hacerle correcciones o cambiarla. Tenían que hacerle correcciones o cambiarla. Actualización. Recuerden que cada casa comercial tiene su computadora de marca, y en este entonces pues era hasta hoy pues es el KDS, el escáner automotriz que maneja Kia. Y simplemente se le puso la actualización, se le actualizaba la computadora, no necesitábamos cambiar, solamente actualizar, porque lo único que hacía era abrir ese rango de tolerancia del análisis del combustible para que no se prenda el check engine. Era solamente lo que hoy llamamos el mapeo de la computadora. Entonces imagínense, pasó eso desde 2018, el 19, 20, el 21 creo que ya vino ya sin esa falla. Entonces pasaron 3 años de ese vehículo para que tenga esa falla, y en el 2020 ya se corrigió, porque pese que en el 2018, ya casi para terminar el 2018, ya se tuvo la actualización, pero se siguieron fabricando y siguieron dando esa falla hasta el 2020, que ya lograron, digamos. Profe, entonces más o menos era como en el tiempo de antes los teléfonos, que si usted compraba un teléfono no importa en ese tiempo, y le metía un chip Movistar, tenía que llevarlo al técnico que le abra la banda, que no sé qué, que le abra la banda, así mismo, que no sé qué. Claro, un ejemplo similar. Entonces lo que pasa en estos tipos de vehículos, yo no puedo utilizar un combustible para tratar de mejorar si a la final no voy a ganar nada. Y volvamos a las diapositivas, pues los subsidios ya les dije que simplemente estos no permiten que utilicemos energías limpias, y estos subsidios pues van a ir desapareciendo paulatinamente, y de ahí es donde vienen los paros. Transmisión impulsada por las políticas. Bueno, ahorita mismo las políticas ambientales son las que nos orillan a ese cambio. Las políticas son las que cada vez la parte ambiental se pone más rigurosa y va exigiendo mejorar tanto la parte industrial como la parte automotriz. Es por eso que ahora vemos estas mejoras. Vemos sistemas diésel con AdBlue, que no es más que ponerle urea en el tanque, o bien un sistema dosificador de urea que hace que las emisiones sean más amigables con el medio ambiente. Estamos hablando también de los catalizadores que les mencionaba, de 2 vías, 3 vías, de catalizador de oxidación. Entonces nos dice, existe una creciente consenso global y fuertes movimientos sociales y políticos que exigen una descarbonización rápida
impulsando investigaciones masivas hacia las tecnologías de energías renovables. Por eso es lo que ahora los grandes magnates, como les decía, ellos son los primeritos que están invirtiendo en estas nuevas tecnologías, porque ya la parte ambiental también les exige a ellos. Y también la parte de la escasez que se viene en un futuro del petróleo, les hace a ellos pues replantear en dónde están invirtiendo sus grandes cantidades de dinero y ponerle en otros nichos de mercados crecientes que se vienen ya con la escasez del petróleo. Por eso decía, los grandes magnates del petróleo ahora son los primeros que están liderando estas investigaciones. Por ahí vi un video del motor Wankel que va a resurgir, que lo que va a quemar es hidrógeno, y lo que va a botar por su tubo de escape es vapor de agua. Entonces no está dicho nada todavía con esto del motor de combustión interna, porque muchos ya le pusieron una fecha de fin, una fecha límite. Y lo peor es que los países consumidores como Noruega es uno de los que dijo que en el 2040 el 80% de su parque automotriz va a ser eléctrico, pese a que ellos no son fabricantes de vehículos, ellos son consumidores. Pero está la contaminación que hay en este país, que ellos buscan ser los pioneros en ese cambio de matriz energética. Dígame, le escucho. Profe, lo que ya he escuchado unos videos, ¿no? Lo que ya he escuchado Lo que en Japón, pues, videos, ellos ¿no? están Lo que con en lo que es el Japón, auto pues, ellos eléctrico, están con lo que es el ahora auto están eléctrico, con lo que es carro ahora están H2, con hidrógeno, ¿no? lo que es carro Sí, H2. las celdas de Entonces, hidrógeno. el tiempo va a ser que la gente va a ser busque opciones, que la porque gente con el tiempo no se va a poder busque vivir en ningún. opciones, porque con el tiempo Porque no se la va a demasiada poder contaminación, porque la imagínense si no demasiada cuidamos contaminación, nuestra casa, que es la tierra, imagínense si no cuidamos ¿dónde vamos a nuestra vivir? casa, que es la tierra, Entonces, ¿dónde vamos a con el vivir? tiempo, Entonces, va con a el exigir, tiempo, no solamente, o va a sea, que va a exigir, exigir las leyes, no sino que no va a solamente exigir o la sea, que va a vivencia exigir en la la ley, tierra, que se va a sino poder que va a vivir. exigir la vivencia en la tierra. Tienen que buscar las opciones. Entonces, Porque tienen que buscar las cuando, opciones. digamos, la Porque gente, cuando cuando la gente, digamos, tiene los problemas cuando la gente, digamos, encima, tiene los es que problemas recién buscan la solución. encima, es que recién buscan la Me solución. avisa para llevarte a Marte, ya tengo un terreno. Me avisa para llevarte a Marte, ya tengo un terreno. Buena es. Bueno, sí, es verdad, y es por eso que ahora la parte ambiental juega un papel predominante y es el que está planteando nuevas normativas y exigiendo tanto a la parte industrial como a la parte automotriz mejorar esas emisiones contaminantes y que sean amigables con el medio ambiente. Son ellos los cuales en países de primer mundo exigen pues normativas Euro 8, Euro 9, que prácticamente están botando vapor de agua por sus tubos de escape. Pero como nosotros estamos rezagados 20 años en la tecnología, por no mejorar nuestros combustibles, pues seguimos contaminando a gran demanda. Pero nuestro parque automotriz es algo pequeño en comparación del parque de automotriz de estos países. ¿Cómo vamos a comparar nosotros nuestro parque automotriz de Ecuador con el parque automotriz de Estados Unidos? Imagínense. Entonces la contaminación que ellos sufrieron, nosotros todavía no llegamos a ese nivel. Es por ellos que ellos toman la iniciativa. Y es por eso que hay ONGs encargadas, digamos, de que no se explote el Yasuní. Hay grandes ONGs que dan dinero a esos países para que mantengan el bosque, en este caso el Amazonas. ¿Por qué? Porque estas inmensas hectáreas de bosque, de selva, prácticamente es el pulmón del planeta. Entonces ellos lo que están haciendo es contribuir a que eso se mantenga y que no se explote. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron, ya están, digamos, en esta calidad de aire pésimo. Es por eso que les hacía la mención de México, en el cual ya hubo tal contaminación que ya la capa de ozono se refracturó y hay un hueco por donde deja pasar estos rayos cancerígenos para la piel, nocivos para el ser humano. Es el caso de China, que la alta contaminación, los mares
son muertos. Allá no tienen playas. Ellos viajan a lo que es Estados Unidos, Sudamérica, donde hay playa para venir acá. Porque las playas de ellos pues prácticamente son lugares donde ellos no pueden tranquilamente ir y nadar. El clima es tan contaminado que por más sol que haya siempre va a pasar nublado, porque va a haber una capa de smog, una capa de contaminación que hace que los rayos solares pues no ingresen. La contaminación es tal que China fueron los pioneros, las personas que utilizan hasta el día de hoy el cubrebocas o mascarillas, porque el gas es altamente contaminante. Es tan la contaminación que ellos compran recipientes de aire de Hawái, de Galápagos. Son productos novedosos y de alta demanda porque es aire limpio que ellos abren, respiran y se acabó. Imagínense, es por la alta contaminación que ellos ya pasaron. Es como París, que París pues ustedes ven en las noticieros, ustedes ven en las películas, las personas llegan hasta un cierto punto, lo que es el casco urbano de Italia, de Francia, y ahí dejan sus vehículos de motores de combustión interna y se desplazan en metro, se desplazan en el tren, que son medios de transporte eléctricos que no contaminan. Y si ellos quieren ingresar al casco urbano de Francia, de Italia, pues tienen que pasar por un peaje donde pagan altas valores, digamos. Por ende, no les conviene. Simplemente llegan hasta un punto, dejan... Profe, dígame. profe, una pregunta. Profe, Digamos, China es un país demasiado contaminado. digamos, China es un país Ya, demasiado ellos contaminado. lo hagan lo que hagan, Ya, ellos no pueden lo recuperar hagan, ellos no pueden, lo que perdieron, no pueden ¿no? recuperar, No lo pueden recuperar, ¿no? lo que perdieron, ¿no? Ellos no lo pueden recuperar. Aquí ya entra la parte ambiental, la parte del medio ambiente que se va regenerando, pero tendrán que pasar cientos de miles de años para que se vuelva a recuperar este aire, digamos, este ecosistema. Es por eso que ellos lo que han hecho es dejar de contaminar como lo hacían para que el propio ecosistema se siga regenerando, pero va a pasar mucho tiempo. Entonces imagínense, nosotros estamos recién en un país en vías de desarrollo, estamos recién entrando a la industrialización, cuando ellos ya pasaron en la década de 90 la parte de la gran industria, donde contaminaron a gran escala. Entonces esos países que ya son altamente contaminantes son los que ponen, digamos, como ejemplo para que se agudicen las normativas ambientales y se controle a los países de vías de desarrollo para que no contaminen y para que no pasen por lo que ellos ya pasaron, para que no contaminen como ellos hicieron en sus países. Entonces ahí entra la norma ambiental, tanto para Europa, América Latina, Norteamérica y al nivel mundial. Bueno, sigamos. La gasolina. La gasolina es uno de los combustibles fósiles esenciales. El 40% del parque automotriz mundial utiliza este tipo de combustible. Es de origen refinado porque viene de la refinación del crudo de petróleo. Se obtiene a través de un proceso controlado de destilación, fraccionada y refinamiento de petróleo crudo, separándolo de otro hidrocarburo como el diésel y el queroseno. Entonces aquí prácticamente hace un sistema de destilación fragmentada. Cocino yo el crudo, lo pongo en una tipo de torre en el cual le pongo calor y por densidad se va saliendo. Arriba va a haber gas, más abajo va a haber polímeros, más abajo va a haber gasolina extra, más abajo va a haber diésel, más abajo va a haber queroseno hasta llegar al asfalto y todo se ocupa. Es un proceso de destilación fragmentada porque se va fragmentando prácticamente el crudo. La composición química es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos que contienen típicamente entre 5 y 12 átomos de carbono por molécula. Entonces tenemos C5AC12. Es lo que tenemos.
Entonces el carbono a la 5, índice 5 y carbono con índice 12. Entre más el índice entre más alto sea, tiene mayor digamos energía interna o es más volátil. En otras palabras, estamos hablando del C5 que sería un extra y el C12 que sería la gasolina de avión. El uso predominante nos dice que es el combustible estándar para la mayoría de los vehículos de pasajeros equipados con motor de ignición por chispa, motores de combustión interna. Pues para todos los vehículos que tienen chispa utilizamos la gasolina. Esta gasolina pues es altamente volátil, que usted pues simplemente con una chispa tiende a explotar. El proceso de obtención de la gasolina. Desde el yacimiento hasta el surtidor donde se la gasolina pasa por varias críticas que transforman el crudo en productos usables. Primero viene la extracción del crudo, que muchos de ustedes han haber visto videos cómo se obtiene este crudo por medio de esas torres petroleras. ¿Qué pasa qué pasa cuando yo extraigo el crudo? Recuerden que en la tierra pues va a haber un espacio donde esté el crudo. Yo simplemente entierro esos taladros, hago la perforación, utilizo estas máquinas de bombeo, extraigo el crudo y ahí dejo eso o ¿qué hago? ¿Ahí ustedes tienen idea qué es lo que hago después de extraer el crudo? ¿Qué pasa con ese espacio que está ahí? Según para mí ya queda un área ¿cómo lo explico? Sin nutrientes pues, desierta, o sea, no tiene nutrientes pues. Ya, esto sí es la contaminación externa, pero internamente recuerden que el petróleo no está a unos metros de distancia, está a kilómetros de profundidad, y yo hago un hueco y dentro de ese canal que yo hago, adentro va a estar como una burbuja, digamos, donde está el petróleo. Entonces todo eso está lleno de petróleo. Yo saco el petróleo y ¿qué pasa con esa burbuja que queda ahí dentro de la tierra? ¿Qué hacen la parte minera ahí? Recuerden que esto con el paso del tiempo eso se va a hacer como un socavón, porque va a haber un espacio de aire ahí y con el tiempo pues tiende a llenarse con lo que está a su alrededor, que es la tierra. Entonces arriba ¿qué va a pasar? Que existen los terremotos, y los movimientos terrenales. ¿Qué pasa con ese vacío? Vean que todo esto está pensado para la parte de los petroleros. Claro. Que ellos dejan un vacío en el cual me imagino que tiene que ellos ser. dejan un vacío en el cual me imagino que ¿Cómo tiene que Debería ser rellenado, ¿será que lo hacen? Llenado. Debería ser rellenado, ¿será que lo hacen? Tratado, mejor dicho, pero creo que no lo hacen, no sé. tratado, eso sí no mejor tengo dicho, idea. pero creo que no lo hacen, no sé, eso sí no tengo idea. Esa es la respuesta que quería escuchar. Estos tienen que ser rellenados. Entonces hay máquinas que ingresan por esos pequeños ductos, porque si los petroleros no rellenan estas cantidades de yacimientos de burbujas que quedan por el vacío que se genera ya cuando extraen el petróleo, ¿qué pasa? Que con el tiempo va a haber hundimientos, y estos hundimientos va a crear un socavón, entonces va a crear un hueco en la corteza terrestre. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Entran un tipo de una máquina que no se me fue el nombre, y esta hace de cubrir todas las paredes con concreto. Una vez que ellos cubren todas las paredes con concreto, le ponen, claro, acelerantes para que se seque casi instantáneamente, llenan este espacio con agua. ¿Para qué? ¿Por qué dirán ustedes que simplemente no lo llenan con agua y lo dejan ahí? Porque el agua tiende a filtrarse por la tierra, pues y nuevamente se va a vaciar ese espacio, digamos, y mejor el agua, en vez de que mantener este espacio lleno, va a hacer que haya erosión y por ende pues que se hunda más rápido. Es por eso que lo que hacen ellos es recubrir con concreto, se seca ese concreto y ponerle agua. Con eso estamos evitando que en un futuro ahí exista
un socavón o un hundimiento. Entonces, toda esa parte es tecnificada, toda esa parte se maneja, digamos, la tecnología, hay tecnología de última que nosotros ni nos imaginamos, pero funciona toda la parte de la extracción del petróleo. Y peor todo lo que va a la parte desde la extracción, la destilación y refinado y el proceso de conversión. Nos dicen la destilación y en refinería, dice, el crudo se calienta, los diferentes componentes se vaporizan a distintas temperaturas, separándolos en columna de destilación, gasóleo, gasolina y fuel oil. Es lo que se obtiene. El proceso de conservación se emplean métodos como el craqueo catalítico para romper las moléculas de hidrocarburos más pesadas, aumentando la producción de gasolina de mayor calidad y octanaje. Entonces, este método de craqueo catalítico lo que hace es descomponer los hidrocarburos y hacer que se desprendan de estos contaminantes como el azufre, como el material particulado, entre otros. Pero todo esto es un gasto que lo que hace es que el combustible sea de mejor calidad, pero también cueste más. Y con ello pues mejoro yo el octanaje. Esta parte del craqueo pues aquí en Ecuador no se lo hace. El Ecuador es un país petrolero que lo que ha hecho es sacar el crudo, venderlo a nuestros vecinos. Ellos son los que se encargan de este proceso de fragmentación y nosotros lo compramos. Un presidente es el que quería hacer la refinería de Pacífico para nosotros ya no vender el petróleo, simplemente el crudo de petróleo, perdón, y nosotros hacer la refinación aquí en Ecuador. Era una gran idea, pero los famosos elefantes blancos y la mala administración llevó a que se quede en una planicie que hasta el día de hoy está ahí abandonada. Pero era una gran idea, porque pongamos un ejemplo. Nosotros estamos vendiendo el barril de petróleo a $100 a Colombia. Colombia lo refina y nosotros estamos comprando un tanque de diésel en $100. Nosotros estamos vendiendo y estamos comprando. Vendemos barato el crudo y compramos caro el diésel. Entonces imagínense, la visión era buena, pero los malos gobernantes hicieron que este proyecto se vaya al piso. Entonces nos dice, este proceso no solo produce gasolina, sino también genera subproductos vitales para la industria petroquímica y energética. Sí, nosotros el petróleo, como les dije, nada se desperdicia, nada se bota a la basura. Nosotros tenemos desde gas, tenemos parafinas, tenemos polímeros, tenemos todo lo que es gasolina, tenemos otros derivados de petróleo. Hasta el final, lo más pesado que queda es el asfalto, que lo utilizamos para las carreteras. Entonces no se desperdicia nada. Es por eso que es tan preciado y es conocido como el oro negro. Los usos y aplicaciones de la gasolina, pues tenemos muchísimos usos. La automoción es una de las principales. Es el principal motor de transporte privado y comercial ligeramente a nivel mundial. Hay muchos vehículos que dependen de la gasolina para poder movilizarse. Son motores pequeños, impulsados como las motocicletas, scooters, vehículos recreativos debido a su facilidad de ignición. Maquinaria y generadores utilizados en maquinarias de jardinería, cortacésped, pequeñas herramientas y generadores eléctricos portátiles. Nosotros tuvimos el problema de los apagones, hubo muchos generadores que funcionaban con gasolina. En España, y siguiendo directivas europeas, la gasolina E10, que contiene un 10% de etanol o biodiesel, se ha estandarizado como una medida para incorporar biocombustibles y reducir la huella de carbono de transporte. Países como Europa, como Estados Unidos, son los pioneros. Todos los países europeos, uno de los principales que les mencionaba, Noruega, son los que están implementando ya este cambio de matriz productiva y están implementando a gran escala estos vehículos eléctricos
están dando incentivos, están dando reducción de costos, no pagas IVA, incentivos tributarios para que las personas compren este tipo de vehículos. Y como hoy en día ya hay mucha tecnología que ha avanzado, ya vemos que estos motores eléctricos ya no tienen esas limitaciones que tenían hace unos 15, hace unos 20 años atrás. Ya no estamos hablando de limitaciones que antes solamente nos permitía una autonomía de 50 kilómetros, luego a 100. Ahora estamos hablando de unas autonomías de más de 500 kilómetros por carga. Estamos hablando de las cargas que antes se demoraba de 8 a 10 horas. Ahora estamos hablando de una carga de casa de 8 horas o hasta 4 horas con un enchufe normal, una conexión a 220, que es una carga lenta prácticamente, a una carga media que va hasta a 2 horas y una carga rápida en las famosas electrolineras que va desde los 30 minutos hasta los 10 minutos, reduciendo notablemente los tiempos de carga. Esas eran sus limitaciones, era su talón de Aquiles. Las baterías eran muy pesadas, ahora está habiendo baterías mucho más ligeras que tienen mucha mayor autonomía, como las baterías de gafreno que están utilizando los vehículos Tesla. También vemos muchos vehículos de maquinaria prácticamente para la minería que funcionan con motores eléctricos, han dado mejores resultados, no contaminan, son más potentes que los homólogos, digamos, que máquinas que sí tienen motores de combustión interna y están dando buenos resultados. Entonces no podemos decir que los motores eléctricos fueron rezagados, y hoy en día, gracias a estas normativas ambientales, gracias a la desaparición del combustible según fechas que nos dicen en el 2040, se ha visto pues a la investigación y a la mejora de estos vehículos. Y hoy en día, imagínense, tantas ventajas que nos dan, pero los costos todavía no son asequibles para la ciudadanía en general. Todavía tenemos que esos vehículos son caros, no existe la mano de obra, no existe mano de obra, digamos, calificada para que yo pueda mi vehículo y llevarlo a cualquier taller, como lo hacemos con los vehículos con motor de combustión interna. Todavía no hay. Simplemente la casa comercial nos vende vehículos eléctricos y tenemos que hacer mantenimientos en la casa comercial. Porque si yo voy a donde un maestro, digamos, que tenga que ir aquí a la esquina, o el maestro que está en la otra cuadra, pues no va a estar calificado para hacer el mantenimiento de mi vehículo. Solo un ejemplo, les pongo el famoso vehículo Prius de la Toyota. Cuando salieron estos vehículos, ni Toyota sabía hacer mantenimiento a sus baterías. Y su principal problema fueron las baterías, porque no hacían mantenimiento, haciendo que las celdas se sobrecalienten y si un pack fallaba, la batería tenía que reemplazarse. No vendían ni los packs para reemplazar un pack que se dañaba, para que el resto siga funcionando sin ningún inconveniente, ya que los packs están unidos en serie y no en paralelo. Entonces, si un pack se dañaba, toda la batería no funcionaba. Hoy en día ya hay esa facilidad. Por Amazon yo cuido el pack con las especificaciones que necesito, reviso cada celda que me debote el valor de 1.79 cada una, y al final se suma los 270 y ni sé cuántos voltios que necesito. Entonces simplemente detecto la cual está dañada, que me dará un valor de 0.6 o 0.7, entonces esa no sirve, entonces le marco, pido por Amazon la celda que necesito, cambio y sigue mi batería funcionando. Ni Toyota sabía cómo hacerse mantenimiento, imagínense. Entonces el balance de la gasolina, ventajas y desventajas. Aunque ha sido el motor de la industrialización, la gasolina presenta un doble filo en términos de eficiencia y sostenibilidad. Alta densidad energética, permite a un largo alcance de gran potencia con un volumen de combustible relativamente pequeño, lo que hace prácticamente para el transporte. Infraestructura establecida. Nosotros tenemos a nivel mundial una gran red de gasolineras. Si usted realiza un viaje, tranquilamente puede, digamos, ya le falta combustible, realiza un viaje, saca combustible, tranquilamente hay gasolineras por todos lados. Usted puede escoger entre las que hay. PDVSA, Petróleos y Servicios, entre otros.
En cambio, las electrolineras es algo muy escaso, no existen. En Ibarra creo que recién pusieron una en la Plaza Shop. En Quito creo que hay en el Parque La Carolina, en el sur de Quito también hay otra, pero son muy escasas. En Guayaquil también hay. En Cuenca también. En Ambato no hay, en Riobamba no hay, en Tulcán no hay, San Lorenzo no hay, Esmeralda creo que hay una. Entonces imagínense. Y encima más también los puertos de carga, hoy en día, bueno, ya están estandarizados. Antes, en cambio, habían diferentes tipos de enchufles para la carga. Entonces usted, si llegaba a un lugar, tendría que ver cómo hacer la instalación para poder cargar, si no, no podía cargar su vehículo. Hoy en día ya se estandarizó y hay un solo enchufle para la carga de estos vehículos. Y si usted va de viaje y se queda sin energía, pues no va a haber una electrolinera, como se denominan, a unos kilómetros para yo poder cargar mi vehículo. No la hay todavía. Tendría que hacer una fuerte inversión el Estado, y el Estado no está para hacer esa fuerte inversión. Tendría que trabajar con la empresa privada, pero tampoco el Estado no tiene ese dinero para satisfacer esa demanda y hacer que estos vehículos sean los más vendidos en nuestro país. Por eso estamos rezagados 20 años con la tecnología. Una de las desventajas de la gasolina pues es la contaminación atmosférica, producido por el óxido de nitrógeno, conocido como el NOx, monóxido de carbono, el CO, y partículas que afectan gravemente la calidad del aire y la salud pública, principalmente y contribuyen al calentamiento global. Volatilidad de precios. Los precios están sujetos a la geopolítica, la oferta y la demanda global, creando inestabilidad económica para consumidores y gobiernos. Es por eso que los gobiernos, para que no esté la gasolina sube y baja los valores y haya esta incertidumbre por parte de las personas que tienen sus vehículos de nafta, lo que hace el Estado es pagar un subsidio y mantener el precio en su país. Pero hoy en día vemos que esos subsidios ya están en decadencia y ya están desapareciendo de a poco. Dependencia de recursos finitos. Su uso garantiza la continuidad de la dependencia del petróleo en recursos no renovables a largo plazo. Ya tenemos una fecha, estamos hablando del 2040. Es un combustible no renovable que tiende a desaparecer. ¿Por qué? Por la alta dependencia que nosotros tenemos. El futuro de la gasolina y los combustibles fósiles. El panorama energético global está experimentando una transformación radical, impulsada por la innovación y la necesidad de combatir el cambio climático. Dependencia, alta dependencia de la gasolina. Tenemos transición, adopción rápida de los motores eléctricos. Descarbonizar, movilidad con combustible limpio. Es lo que busca hoy en día. Ya dejar esa dependencia, hacer que estos vehículos utilicen nuevas fuentes de energía y esas fuentes de energía sean amigables con el medio ambiente. Es el futuro que está ahí, pero todavía no está dicho porque hay algunas variantes que pueden seguir en nuestro motor de combustión interna y ya simplemente bote vapor de agua por el escape. Tenemos como conclusión el reto energético y ambiental. Primero tenemos un futuro sostenible. La meta es una economía global impulsada por fuentes limpias, asegurando la disponibilidad de energía sin comprometer el medio ambiente. Imagínense. Entonces, lo que necesitamos es cambiar esa matriz energética, que haya una movilidad sostenible y que sea pues sin comprometer el medio ambiente. Hoy en día estamos hablando de muchos factores. Estamos hablando que mi vehículo eléctrico, detrás de él, qué contaminación provocó para que sea creado. Esto todavía no está dicho. La explotación de litio a gran escala, cómo está contaminando enormemente para sacar este litio que va a producir las baterías, entre otros factores. Legado de desarrollo. Petróleo y gasolina fueron esenciales para la industrialización y el desarrollo moderno. Sin ellos, el progreso actual no habría sido posible. Entonces, el legado de desarrollo que ha dejado el combustible, ¿por qué? Porque ya tiene una fecha para desaparecer. Pero sí ha dejado este legado de desarrollo, de industrialización en países del primer mundo.
Comprender la dinámica de los combustibles fósiles es crucial para participar en el debate sobre el presente y futuro de nuestra matriz energética y el clima. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Los combustibles fósiles, pues sí, ayudaron enormemente en la parte industrial, pero asimismo pues contaminaron a gran escala. Ahora buscamos dejar de depender de estos combustibles y buscar nuevas alternativas. Entre ellas pues ya hemos mencionado algunas. Entre ellas tenemos ya el cambio de esta matriz productiva, el motor de combustión interna, CHAO, ya le dieron el RIP, ya le dieron su fecha de función, en otras palabras. Y estamos hablando de un motor eficiente, que no contamina, que es el motor eléctrico. ¿Hasta ahí, señores, alguna pregunta, algo que no esté claro? Les escucho, señores. Jessica, Elvis, Yagual. Sí, lo que explicó. Todo entendí. Juan Gabriel. Me quería preguntar algo. Dígame. Usted habló del diésel y queroseno. ¿No es lo mismo? Usted habló No es lo mismo. El día de mañana vamos a revisar lo que es el diésel y el queroseno y también el gas natural. Pero el queroseno, profe, ¿desapareció en sí o será que lo estamos usando por algún otro lugar? Desapareció por la alta contaminación que este provocaba. No ha desaparecido en su totalidad. Pero ya no hay pues queroseno. Por eso pensé que ahorita pero ya no hay pues queroseno. Por eso pensé el queroseno, digamos, ha desaparecido en la parte de lo que es la movilización, pero se ocupa en otra parte de la industria. Sí, porque yo me acuerdo que mi abuela se alumbraba con queroseno. Ella tenía ahí su... Así es. Incluso hasta vendía. Es que antes no había la facilidad de la electricidad y simplemente lo que se alumbraba era con el queroseno, con esas lámparas. Por eso yo pensé que ahorita era el mismo, porque como ya no, antes sí se escuchaba. Por eso yo pensé que ahorita era el mismo. Bueno, señores, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación y la asistencia. Me ayudan prendiendo las cámaras para hacer una captura de pantalla y enviar como evidencia. Gracias, Yagual. Esperemos que todos prendan la cámara para hacer una captura de pantalla. Jessica, Juan Gabriel, presente. Espera un ratito para dejar. Voy a quitar la proyección de la pantalla. El internet está lento. Listo, señores, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, una linda noche a todos. Ok, profe, buenas noches. Buenas noches. Ok, profe, nos vemos, se cuidan. Buenas noches.